de física para que ustedes vean cuando entren en el horario. Lo que pasa es que tengo un compromiso el día de hoy, entonces voy a dejar la clase pregrabada aquí en el Skype. Ya la clase del viernes vemos si hay alguna duda o comentario acerca de los temas vistos el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la clase de física. Vamos a iniciar con lo que nos quedamos la clase pasada. Y pues antes de empezar, pues vamos a hacer un repaso de lo que estábamos viendo antes de terminar el viernes pasado. Estábamos platicando qué era la densidad y conforme a la fórmula estábamos verificando que la densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen del cuerpo. Esa tabla que está aquí abajo, ustedes ya lo copiaron, ya tienen ustedes a mano las unidades de medida. Recuerden lo que les dije en la clase pasada, que traten de tener las unidades de medida siempre a mano y cada vez que hagan un ejercicio, dejen la unidad de medida. Tenemos el sistema internacional, el sistema sexagesimal. Recuerden que cuando tengamos la unidad de medida en kilogramos sobre metros cúbicos, es la internacional. Y eso es importante para cuando nosotros usemos el peso específico, cuando alteremos la gravedad. No es lo mismo alterar la gravedad con 9.81 a 980. Todo depende a cuál sea la unidad de medida que estemos trabajando. Pero de todas maneras, esto ya lo habíamos platicado la clase pasada, cuando estábamos platicando igual del peso específico. Entonces, ¿qué platicábamos la sesión pasada? Que el peso específico pues es parte de lo que es el peso. Que en física 1 vimos que el peso pues es la relación entre masa por gravedad. Entonces, el peso específico y la densidad se diferencian por la cuestión de la gravedad. Vamos a acercar aquí la fórmula, ¿vale? Entonces, era lo que platicábamos la clase pasada. En física 1 vimos que el peso se relaciona con la siguiente fórmula, donde tenemos W es igual a masa por gravedad. La masa está en kilogramos y la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado, según sea el caso. Si la masa la tenemos en gramos, pues la gravedad va a tener otro valor. Ahorita lo vamos a ver para que ustedes igual lo tengan pendientes. Entonces, el peso específico, ya lo platicamos la sesión pasada, es la relación entre el peso y el volumen, donde dijimos que la diferencia entre peso específico y densidad es la gravedad. Y aquí tenemos la fórmula, que es masa por gravedad, que es peso, sobre volumen. Y en dado caso que ustedes tengan un ejercicio o algún problema donde no tenga la masa o no tenga el volumen, pero sí tenga la densidad del elemento, pues tenemos otra fórmula, que es la que está aquí abajo, que es la de peso específico igual a densidad por gravedad. ¿Por qué sale esta fórmula? Porque masa sobre volumen es densidad. Entonces, decir masa por gravedad entre volumen es lo mismo que decir densidad por gravedad. Al final de cuentas, la masa entre volumen es la densidad. Nada más se los recuerdo para cuando tengamos ejercicios más adelante. Si yo no tengo un dato, por ejemplo, yo no tengo la masa en mi ejercicio, no tengo el volumen, pero en mi ejercicio sí tengo la densidad, ya sé que tengo que usar la siguiente fórmula. Entonces, nada más se los comento para que ustedes lo tengan pendientes. De todas maneras, esto ya lo habíamos platicado en la sesión del viernes. Y lo que les platicaba el viernes pasado, cuando hicimos el ejercicio, tuvimos nuestro peso específico con la unidad de DINA sobre centímetro cúbico. Esto era porque teníamos nuestro elemento en gramos. Entonces aquí esos valores pues igual ya los tienen a mano. Todo eso que estamos platicando, nada, estoy repasando lo que vimos la sesión pasada para que podamos iniciar el tema de hoy o el tema nuevo. Y vámonos al tema nuevo. Bueno, entonces vamos a iniciar ahora bien con el tema que sí nos compete, que es la presión. Dale, entonces vamos a definir lo que es la presión. De todas maneras, el libro de física ustedes lo tienen a mano para poder apuntar lo que es los conceptos. Ahorita voy a grabar la clase de forma más rápida, no voy a dar tiempos para que copien como lo hacemos en clase. Les voy a pasar el libro y ustedes lo van copiando lo que les voy pidiendo, ¿vale? Entonces vamos a definir qué es la presión. Primeramente tenemos la imagen del globo, ¿no? Donde vemos a una persona presionando el globo en una cama de clavos. Entonces nuestra lógica dice que se va a estallar. Pero realmente, si ustedes llegan a ver un ejemplo o un video de este fenómeno, este globo no se llega a estallar por la cuestión de la presión. Ahora les voy a explicar por qué no se estalla este globo si hacemos ese experimento.
para que podamos entender el funcionamiento de ciertos elementos, tenemos que entender las definiciones de lo que estamos viendo. Y la presión va de la mano con la cuestión del funcionamiento de la densidad, va de la mano con el peso específico, va de la mano con las áreas de los elementos. Entonces, la presión en cierta forma es una fuerza que se aplica sobre un área o sobre un área específico, ¿no? Cuando llevamos, nuevamente vuelvo a comentar física 1, vimos que la fuerza siempre es la relación de la masa con la gravedad, tal cual, ¿no? Ahora, cuando esta fuerza se aplica en un punto o en un área, se genera lo que es la presión. Muchos tienden a confundir la presión con la fuerza. La única diferenciación que podemos tener en este momento es el área, ¿no? Cuando hablamos de fuerza, no se toma en cuenta el área, simplemente la masa del cuerpo, del elemento. Y cuando hablamos de presión, es esa fuerza dirigida a un área. Entonces, aquí tenemos la fórmula de la presión. Que esta fórmula sí les voy a pedir igual que lo tengan a mano en su libreta. Y aquí tenemos la fórmula de la expresión. De la presión y de la expresión. La presión se va a tener con la letra P mayúscula. Ahorita que estamos viendo fluidos, no vayan a confundirse con la P como potencia. Eso ya lo dejamos en física 1. Ahora la P va a ser para presión. Y tendremos la fórmula que es fuerza sobre área. Entonces, para encontrar la presión es una fórmula muy, muy fácil. Solamente es dividir la fuerza del elemento sobre el área de contacto. En dado caso que yo tenga un ejercicio y no me den la fuerza o no me den el elemento en newtons, me lo dan en kilogramos, quiere decir que no tengo la fuerza, sino tengo la masa. Entonces usamos la fórmula que está al lado, masa por gravedad sobre área. En muchas ocasiones nos dan problemas donde no nos dan la fuerza del elemento, no nos dan la fuerza aplicada, sino nos dan la masa. Entonces, si yo hago masa sobre área, no voy a tener la presión, porque la presión es fuerza sobre área. Tendría que yo multiplicar esa masa por la gravedad para ya convertirlo en fuerza. Eso no se los vaya a olvidar. Quien no multiplique su masa por gravedad cuando yo les pido una presión, se los voy a tomar como incorrecto. ¿Vale? Entonces, como el área está en la parte de la división de la fórmula, quiere decir que a mayor área, menor va a ser el valor de la presión. Recuerden que cuanto más grande sea el número de abajo, siempre el resultado es más pequeño. Entonces, con esta analogía de que a mayor área, menor la presión, podemos explicar lo que pasa con el globo. Si yo agarro un globo y lo pincho con un clavito, pues es un área muy pequeña. Como es un área muy pequeña, la presión es muy grande. En el ejemplo que estamos viendo aquí en el libro, estamos viendo que son varios clavos. Como son varios clavos, es la sumatoria de todas esas áreas. ¿Qué pasa con el área? El área aumenta. Y recuerden, si el área aumenta, la presión disminuye por la cuestión matemática. En matemáticas, mientras tengamos un número más grande dividiendo, siempre el resultado o el producto va a ser más pequeño. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Si yo tengo un área muy grande, la presión es muy chiquita. Y en la cava de clavos eso pasa. Al asentar el globo sobre muchos clavos, el área de contacto aumenta. Y al aumentar el área de contacto, la presión disminuye. Entonces, en este caso, el globo no se revienta porque, como son varios clavos, no generan la presión necesaria para poder pincharlo. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes vean a la gente que camina sobre clavos, ya saben por qué no les duele. Porque la presión es muy pequeña, porque son muchos clavos que generan un gran área. Y aquí lo dice el texto, ¿no? Dice, la presión disminuye al aumentar la superficie donde actúa la fuerza. O sea, la superficie es el área de contacto. Entonces, les voy a pedir igual que tengan en su libreta de apuntes las unidades de medida. En física 1 les pasé a algunos que no me den sus ejercicios con sus unidades de medida esta vez. Quien no tenga unidades de medida se los voy a tomar como incorrecto, aunque tengan el procedimiento bien hecho. Entonces tenemos acá la P, que va a ser la presión. La unidad de medida es newton sobre metros cuadrados. Newtons la fuerza, metros cuadrados área. Por eso les digo, si tenemos nuestro ejercicio con masa, hay que convertirlo en fuerza. Hay que multiplicarlo por la gravedad. Porque la unidad de la presión es newton sobre metros cuadrados. La fuerza, pues ya lo saben ustedes, se mide en newtons. El área se mide en metros cuadrados. Igual ya lo conocen.
Dado caso que tengamos la otra fórmula, la masa se mide en kilogramos y la G es la gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, estos valores ya los conocen. Lo único nuevo es en la unidad de medida de la presión, que es Newton sobre metros cuadrados. Entonces, aquí van copiando ustedes sus fórmulas y vayan copiando igual las unidades de medida. Recuerden, Newton sobre metros cuadrados es la presión, fuerza sobre área. Si hay alguna duda con respecto a lo que estamos viendo, me lo pueden hacer por WhatsApp. Si no, la clase del viernes, pues ya retroalimentamos lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Sale? Entonces vamos a pasar con un poco de historia. Vamos a hablar de la persona a la cual trabajó esta cuestión de la presión. Entonces, Pascal es un físico que trabajó con la cuestión de la prensa hidráulica, la mecánica de fluidos, que así se le llama, ¿no? En la mecánica de fluidos existen un montón de leyes, de hipótesis. Entonces, Pascal es una de las personas que trabajó con la prensa hidráulica. Cuando vimos al inicio de la clase de física, platicábamos del funcionamiento del gato hidráulico, ¿no? De un elemento que puede aguantar o levantar ciertos pesos, y todo por la cuestión del funcionamiento hidráulico. Entonces, yo no les voy a pedir que investiguen acerca de Pascal. Lo único que les voy a pedir es que ustedes tengan en cuenta que esta persona es la que trabajó la primicia de las cuestiones de las presiones, cuestión de la prensa hidráulica. Para esto se los digo, para cuando nosotros trabajemos la cuestión de la presión, esto no sé si está aquí en el libro, hasta lo checo, es que la presión tiene un nombre. Así cuando vimos que la fuerza, que era masa por gravedad, que era kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, para no poner todas las unidades de medida poníamos newtons. Lo mismo pasa con la presión. En vez de poner newton sobre metros cuadrados, podemos colocar la palabra Pascal. O sea, newton sobre metros cuadrados es lo mismo que un Pascal. Y la palabra Pascal nace por el apellido de este científico matemático, ¿no? Que trabajó la cuestión de la presión. Entonces, cuando trabajemos las presiones, chicos, ustedes pueden poner la unidad de medida como está aquí en el libro, newton sobre metros cuadrados, o pueden dejarlo como pascales. Cualquiera de los dos es correcto. Lo mismo cuando trabajábamos la fuerza las primeras veces. Podían colocarlo como kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado o newtons, era lo mismo. Entonces, lo mismo pasa con la presión. Cuando ustedes vean newton sobre metros cuadrados, automáticamente tengan en mente que es lo mismo que un pascal. ¿Sale? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Nada más que ya cada quien verá cómo lo maneja. Si lo quiere manejar como pascales o como newton sobre metros cuadrados. Ambos son unidad de medida de la presión. Y con esto pues vamos a ver un ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo. Les voy a pedir que el ejemplo lo copien en su libreta también. Recuerden, al final tienen que enviarme su carpeta de evidencias. Y aquí tenemos el primer ejemplo de la presión. Dice el ejercicio que calculemos la presión que ejerce una mujer de 70 kilogramos sobre sus pies al estar de pie sobre una superficie de 0.067 metros cuadrados. Entonces, lo mismo que hemos hecho en todas las clases. Primeramente, analizar qué me está pidiendo el ejercicio. En este caso, me pide encontrar la presión. Entonces, ahora acabamos de ver que la presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, ya la fórmula la tenemos aquí, fuerza sobre área. Entonces, nada más es entender qué datos yo tengo. Entonces, como me está pidiendo encontrar la presión que esta mujer ejerce sobre cierta superficie, pues automáticamente yo sé que mi fórmula es fuerza sobre área. Pero aquí tenemos un dato. Nos dice que la mujer tiene una masa de 70 kilogramos. Ojo, 70 kilogramos, la unidad de medida es de masa. Entonces no me está dando la fuerza de la mujer, sino la masa. En datos tenemos aquí los datos necesarios para poder calcular el ejercicio, ¿no? La masa es de 70 kilogramos y el área también me lo está dando, que es de 0.067 metros cuadrados. Si ustedes dividen 70 sobre 0.067, va a estar mal. Yo les dije que la presión es fuerza sobre área. Entonces, lo que nos falta hacer es multiplicar esta masa por la gravedad para tenerla en newtons. Y aunque el ejercicio no me dé el valor de la gravedad, ya saben que todo
lo que se trabaje dentro del planeta, la gravedad es la misma. Al menos que estén en la Luna o estén en Marte, la gravedad sería diferente. Mientras tanto, la gravedad es lo mismo aquí, de aquí a cualquier lado. Entonces, la gravedad tiene que afectar a la masa para tenerlo como fuerza. Entonces, nada más que lo tengan en cuenta, porque luego pasa mucho o me han entregado ejercicios donde no toman en cuenta esto, ¿no? Solo dividen 70 sobre el área y ya tienen su resultado y está mal, porque me está pillando la presión. Ya dijimos que la presión es newtons sobre metros cuadrados. Entonces, como no tengo la fuerza, pues lo podemos obtener. O sea, sabemos que fuerza es masa por gravedad, que son los 70 kilogramos por la gravedad, y lo tenemos ya en newtons. Y la presión, pues es dividir esa fuerza sobre el área. Así de fácil. Nada más hacen la división y ustedes comprueban en casa con su calculadora. Porque luego el libro a veces tiene errores en algunos valores. Nada más compruébenlo y si está bien, lo van copiando en su libreta. Y la respuesta la pueden ustedes copiar en newtons sobre metros cuadrados o en pascales, como ustedes quieran. Ya se lo dejo a su consideración. Y esos son los primeros ejercicios. Es la forma de usar la fórmula. Recuerden que más adelante pues les voy a dejar ejercicios donde tienen que ustedes pensar un poco más lo que les estoy pidiendo. Nada más este es un ejemplo para que ustedes vean cómo se usa la fórmula de la presión. ¿Sale? Entonces voy a dejar de grabar hasta aquí y voy a dejar esta tarea, ¿no? Les voy a mandar tareas con ejemplos de este misma índole, no tan difíciles. El viernes que tenemos clase a través de física, voy a mostrarles unos ejemplos un poco más complicados. Ahí sí requiero que estén todos ustedes en la clase para que me puedan hacer las preguntas. Ahorita no puedo ponerles ejercicios complicados porque si lo resuelvo, solo ven el video, no lo van a entender al 100%. Entonces voy a dejar hasta aquí esta parte de la presión. Les voy a mandar un video donde les explica la presión de una forma más fácil. Entonces lo que van a hacer, ahorita que vean la clase, les voy a dejar en el WhatsApp del grupo un video y les voy a mandar unos 3-4 ejercicios para que ustedes resuelvan. Dale, entonces nada más sería todo por este momento en cuestión de matemáticas, y también vean, de física, y también vean el video que les voy a dejar de matemáticas. ¿Sale? Y si hay dudas o comentarios, ya me lo hacen saber por WhatsApp, chicos. Y sobre WhatsApp ya nos vamos poniendo de acuerdo.